Gracias, Jaime, y gracias a todos. Es un honor estar acá con profesores y profesoras, además, que tuve en la universidad, así que me siento muy nerviosa. Porque además las cosas que uno tiene para decir son las que ha aprendido de otros, entre ellos los profesores que tuve en la universidad. Entonces, nada, estoy caminando en reflexiones previas iniciadas por otros que espero que en mi propia elaboración nos ayuden a abordar las preguntas que están detrás de este tema que propusieron en la calle. Así que nada, gracias por estar acá y por su invitación. Voy a leer, eso sí, para tenerme al tiempo y para no irme por las ramas. Lo primero es que quisiera partir la presentación con dos precisiones. La primera es que el tema propuesto, el debate sobre la identidad nacional, no lo abordo desde una reflexión propiamente o primeramente disciplinaria, sino desde mi rol como investigadora del IES y por lo tanto como observadora y participante de la discusión pública. Me parece importante esta precisión porque el debate que me interesa analizar es justamente el de esa discusión pública. El que hay sobre esta materia es la discusión pública. No abordar en primer lugar la identidad nacional pensada desde la filosofía, de la historia o la sociología, sino a partir de la identificación de los elementos que definen el tipo de conversación que hoy día a nivel social tenemos sobre este tema, sobre esta materia. La segunda precisión se deriva de la idea anterior y es como una constatación, que es que preguntarnos hoy por el debate de la identidad nacional, por el debate que a nivel público tenemos sobre la identidad nacional, supone reconocer, creo, previamente que existe algo así como un problema en este ámbito, que esa identidad que queremos analizar o por la que nos queremos preguntar en mayor o menor medida se encuentra tensionada, cuestionada, en crisis. Si no fuera así, creo también que probablemente no estaríamos planteándonos este marco de reflexión que nos convoca en este espacio. Esas son entonces las dos prevenciones iniciales que de alguna manera fijan mi aproximación al tema y el tipo de focos que voy a hacer en estos minutos. Una vez establecidos esos elementos, puedo pasar entonces a la observación de esta discusión pública, como decía antes, donde la identidad nacional se ha visto de pronto problematizada, ¿no? La muestra para mí, el punto de arranque que me permite constatar un cuestionamiento de la identidad nacional hoy día a nivel de discusión pública, que lo ha levantado como un tema relevante de discusión, es el emplazamiento explícito formulado por el proceso constituyente, o al menos por cierta voz dominante al interior de la Convención Constitucional. Este proceso ha tenido como fundamento intelectual, esto lo digo en un sentido descriptivo, ¿no? Una fuerte crítica a nuestra trayectoria nacional, que ha implicado, entre otras cosas, una distancia, por momentos incluso una apuesta por echar abajo, aquello en lo que consiste o que se entendía por ser chilenos, por identidad nacional, ¿no? Y entonces el intento por fijar las nuevas bases de lo que hemos denominado en el último tiempo pacto social tendría como objetivo también reorientar o redefinir el fundamento de esta identidad cuestionada. Así lo han dicho algunos convencionales, ¿no? Explícitamente. No queremos un Chile mestizo, sino un Chile plurinacional, como pareciendo creer que son cosas incompatibles o como si no pudiera pensarse que lo primero es condición de lo segundo, pero bueno, ahí ya entra mi mirada. No un Chile construido sobre una tesis excluyente de nuestra identidad, falsamente unitaria y homogénea, sino un Chile que se sostiene en el reconocimiento de su diferencia y su diversidad. Una diversidad que el propio Estado Nacional habría desconocido. Esta hipótesis me parece, no es la única, pero me parece que es muy fuerte, muy influyente al interior de la Convención, se ha hecho un lugar en la discusión pública. Y de hecho mi impresión es que la agenda de reivindicación indígena, que también sabemos ha influido mucho en la discusión ahí adentro, se enmarca en este cuestionamiento mayor de nuestra identidad nacional. Mi intuición, es mi impresión hasta ahora que no hay en esa demanda, en esa reivindicación indígena, no hay solo demandas de mayor autonomía para grupos históricamente excluidos, que exigen reformas específicas, ¿cierto?, en ámbitos de la institucionalidad,
más o menos importantes, ¿no? Sino de establecer a partir de esas demandas una nueva identidad que modifique o reemplace la fundamentación y las premisas que subyacen a nuestro orden político. O sea, es una impugnación, un cuestionamiento, me parece, más profundo, ¿no? Y esté uno de acuerdo no con esa tesis, me parece que es difícil desconocer el protagonismo que tiene en la discusión y la radicalidad de la crítica al modo en que se ha entendido nuestra identidad nacional. Y para mí es un requisito tomársela en serio, ¿no? Esa crítica. No para adherir, pero sí para hacerse cargo de las eventuales falencias y deudas reales, ¿cierto?, de un Estado nacional que al construir su unidad sabemos que tuvo severas dificultades para hacerlo a partir de su efectiva realidad social y cultural. La Sor Serrano, en su Historia de la Educación en Chile, en la heroica historia de la extensión de la escuela pública, con todo lo encomiable que era esa empresa, en parte también constató, ¿cierto?, las severas dificultades para considerar esa diversidad, ¿cierto?, cultural y social que permitiera que esa misma política pudiera extenderse con éxito, ¿cierto? La historia del Estado chileno en el siglo XIX me parece que es también, aunque no solo, como a veces creo que olvida la Convención o cierto grupo al interior de la Convención, la de una institucionalidad que pretendió avanzar por momentos sobre una página en blanco, término que también vuelve a estar de moda hoy día, sobre un territorio que muchas veces se asumió como vacío, diría que sobre todo los territorios indígenas, y donde la cultura del territorio en general se consideraba, aquí me tomo también de palabras de Pedro Morandé, cultura que era reflejo, solía ser considerada sobre todo como reflejo de estructuras que tenían que ser desmontadas, ¿cierto?, porque tensionaban, chocaban con los principios requeridos para construir la nueva institucionalidad. Hay entonces, me parece, en la historia de nuestro Estado también una historia de desconocimiento de esa diversidad, de esa realidad diversa. Y la identidad que se construye a partir de este Estado, porque fue un objetivo del Estado construir una identidad nacional, aunque la identidad de los chilenos no se reduzca a esa iniciativa estatal, esa identidad que construye el Estado, aunque no rompió con su pasado, porque de hecho a nivel discursivo se apropió de él, ¿cierto?, incluso lo idealizó, en la práctica muchas veces redujo a sus protagonistas a una expresión de barbarie. Existe entonces una trayectoria institucional que justifica, no sé, justifica, explica o tiende a confirmar la crítica desde la cual surge hoy día el profundo cuestionamiento a nuestra identidad nacional. Y podríamos agregar a esto, a modo casi de confirmación de un diagnóstico que sería aceptado por parte de quienes lideran esta crítica, podemos agregar los datos que entregan estudios recientes a propósito de esta materia. La encuesta Bicentenario UC, por ejemplo, publicada este año, a inicios de este año, muestra un progresivo desapego ciudadano respecto de los símbolos tradicionales asociados a nuestra identidad nacional, una creciente distancia frente a nuestra historia, aunque, ojo, sobre todo gracias la vinculada a la trayectoria político-institucional, y también una incomodidad ya en un plano más cultural con nuestro ser chilenos, incluso, aparecía en la encuesta. Y uno podría entonces decir a partir de esa información que estamos en medio de un proceso profundo, aunque no sabemos si definitivo, de crisis de nuestra identidad nacional, donde los elementos vinculados a ella parecen estar derrumbando, ¿cierto? Y la hipótesis entonces dominante en la Convención, orientada a redefinir esta identidad nacional, se vería refrendada a nivel ciudadano, con una sociedad que parece alejada del modo tradicional en que se respondía a la pregunta por la pertenencia a nuestra comunidad nacional. Una sociedad donde además serían cada vez más dominantes las definiciones individuales de la identidad, con criterios puramente subjetivos, libremente escogidos, donde no hay identidades a priori definidas por la herencia, sino en función de la decisión soberana de cada uno. Pero, y aquí es donde me interesa ir introduciendo matices, si uno mira más entre líneas, partiendo por los mismos datos que recién referí, el desapego informado por los estudios, al menos este en particular, está asociado sobre todo a los grupos más jóvenes y se ve con mayor fuerza en sectores altos y educados. Por lo tanto, se reproduce aquí un tipo de quiebre generacional y social
que hemos visto en otros lados y que de hecho ha ido dando paso a la aparición de nuevos conflictos, como, no sé, los nacionalismos en Europa, ¿no? ¿No hay entonces algo así como un proceso unidireccional y progresivo de desapego de las formas tradicionales de identidad? Y de hecho esta fragmentación o esta fractura social y generacional podría abrir nuevas grietas, sobre todo si a nivel político se interpretan estos cambios como señal ineludible de un supuesto avance de nuevas formas de identidad. Un tipo de interpretación apresurada que me parece tiende a predominar a nivel político, en una interpretación instrumental de lo que ocurre a nivel social en la medida que coincide con las propias agendas y que sistemáticamente se traducen en que la clase política se equivoque y lo confirme de forma muy dura y sorprendida de tanto en tanto. Pero además, si se observa con atención, esta distancia respecto de los elementos tradicionales de la identidad nacional es fundamentalmente con las formas institucionales de la identidad, al menos así aparecen en las preguntas, ¿no? Y particularmente con la llamada historia oficial. Uno podría ensayar entonces la idea de que quizás la distancia sea con el tipo de interpretación dominante de nuestra trayectoria más que un cuestionamiento general de nuestra identidad. Esto es, que tenga que ver con los olvidos de una historia institucional que se espera sea más completa, se enriquezca, y no tanto un reemplazo total de ella. Pero muchos convencionales, me parece, han hecho una lectura algo apresurada de este momento, ¿cierto?, de esta crisis de la identidad nacional, más convencidos de sus propias banderas que de adecuarlas y corregirlas en función de lo que observan en la realidad social. Y asumiendo una crítica total del pasado y una identificación casi completa entre la historia institucional y la historia de nuestra cultura, aspiran a construir una nueva sobre la base de un supuesto reconocimiento de nuestra diversidad que habría sido desconocido. La paradoja, me parece, es que esto se pretende hacer desde el mismo Estado que habría pasado a llevar esa diversidad social y cultural, sin preguntarse, sin hacerse la pregunta que faltó, que falta, respecto de qué identidades están operando a nivel social, cuáles son esas formas de identidad que hay que ir a buscar, que hay que cuidar y resguardar. Así, me parece que en lugar de tratar de reparar los olvidos de del discurso, ¿cierto?, más oficial, ¿cierto?, de nuestra identidad, quieren pasar sobre ellos, sobre esos olvidos, para, esta es mi hipótesis, ¿no?, pueden haber diferencias, para volver sobre un pasado originario que sería previo a la dominación, ¿no? Pues en esa dominación no habría nada más que despojo y abuso. Y me parece que ahí hay un obstáculo insalvable, ¿no?, que se traduce en interpretaciones equívocas, problemáticas de la identidad, en que se hace muy difícil reconocernos en esa parte de nuestra historia. Distintos momentos, ¿no?, el momento de la llegada de España a América, pero también de la constitución de nuestros estados, ¿cierto?, porque pareciera que aceptar las dominaciones que son parte de esa historia implica reconocer que ese encuentro no fue solo abuso, ¿no?, porque pareciera que reconocer que el encuentro no fue solo abuso, que la construcción del Estado no fue solo abuso, pareciera que justifica la arbitrariedad de la dominación. Esa es mi intuición, ¿no? Y entonces se prefiere obviar ese dato, se quiere sacar, se quiere como ocultar esa parte de nuestra historia porque es difícil justificarla, es difícil explicarla, ¿no? Hay que dejarlo fuera porque solo esconde oprobio, ¿no? Y entonces mi inquietud, ¿no?, es que esto permite que se emprendan nuevos constructivismos análogos al decimonónico que quiso en su momento formar una identidad unitaria y homogénea, pero que ahora aspira a afirmar unilateralmente la absoluta heterogeneidad de nuestra cultura sin preguntarse si acaso esa hipótesis calza con nuestra propia historia. Y así como el mestizaje habría sido funcional al dominio del Estado y al desconocimiento de la diversidad de nuestra cultura, se le opone entonces una plurinacionalidad que, sin embargo, me parece, descansa en una mirada esencialista de nuestras comunidades indígenas que habrían permanecido en un estado precolonial que simplemente hay que liberar para que vuelva a expresarse en su singularidad. Una mirada esencialista que entra en choque, en tensión con la que sería nuestra identidad mestiza, ¿cierto?, para fijar ahora de nuevo desde arriba una identidad plural sustentada en un indigenismo que asigna de hecho el mismo estatus a comunidades tan distintas en su peso histórico como la mapuche o la afrodescendiente.
Y entre medio, y aquí me inspiro en la obra de Pedro Morandé, ¿no? Pero el gran olvidado me parece que vuelve a ser el mestizo, negado en su protagonismo, como ha dicho Pedro, en lugar de haber sido ocasión al fin para constituirse como un principio de síntesis, como sustento de una identidad inclusiva, porque él mismo remite a la historia de nuestro encuentro. Se impone, me parece entonces, de nuevo un desprecio que al chocar con el sentido común reduce a este último de nuevo a expresión de una dominación que ha impuesto una identidad excluyente. Nunca se mira entonces a los protagonistas de esa identidad que se pretende, se entiende como pura imposición desde arriba. Para ir cerrando y tratando de entrar en diálogo también con lo que ha planteado Carlos sobre esta materia, a este cuestionamiento de nuestra identidad nacional le subyace una disputa sobre la interpretación de nuestro pasado, que me parece ha sido el telón de fondo de toda nuestra crisis, incluso antes del estallido del 2019, cuando ya empezaba a articularse el cuestionamiento a los llamados y vilipendiados 30 años, y que de a poco ha ido implicando una revisión más profunda de nuestra trayectoria, ¿no? El tipo de discusiones, esto es solo un ejemplo, uno podría buscar otros, pero el tipo de discusiones en la convención, el tipo de fundamentación que acompaña muchas normas, habla de una revisión, esto también lo dijo Carlos en alguna columna hace un tiempo, habla de una revisión de las bases del propio Estado Nacional, cuestionado por una larga historia de exclusiones. Y ante la heterogeneidad y fragmentación de nuestra sociedad contemporánea, cuesta pensar en la posibilidad de fijar una nueva interpretación común. Ese es justamente el recelo que provoca este esfuerzo de la Convención, que pretendería fijar una nueva interpretación común de nuestro pasado desde arriba. Y ante ello, muchos plantean que más valdría la pena renunciar a pensar la identidad desde ahí, desde la historia, desde el pasado, desde la herencia, para pensarla en cambio, por ejemplo, apelando a un futuro compartido, ¿no? En una versión parecida, ¿cierto?, de ideas que, como las de Habermas, hablaron en algún minuto del patriotismo constitucional, ¿cierto? Yo tiendo a discrepar de esta apuesta porque me parece que obvia una discusión ineludible. Creo que el arraigo de una cultura es una dimensión irrenunciable de la existencia individual y colectiva, y que, como ha dicho Alan Finkielkraut siguiendo a Hölderlin, el lenguaje, que es nuestro elemento distintivo como especie, ha sido dado al hombre para que pueda testimoniar que ha heredado lo que es. Es difícil entonces decir quiénes somos únicamente pensando quiénes seremos, o bien responder lo segundo exige resolver o tener una hipótesis aunque sea temporal de lo primero. Apostar a una identidad por el futuro común, si no descansa en alguna medida en una historia compartida, me parece que arriesga a volverse un nuevo constructivismo, porque ese futuro común solo puede sostenerse en una pertenencia previa que remite siempre a otro, a una convivencia que es con otro. La urgencia, entonces, creo, frente a este escenario de cuestionamiento de la identidad nacional que he tratado de describir acá muy a grandes rasgos, y la resistencia al constructivismo identitario de ciertos grupos en la Convención, no es tanto renunciar al pasado para pensar nuestra identidad nacional, sino más bien iniciar una elaboración y reapropiación crítica respecto de él. Lo que Hannah Arendt llama una reconciliación con nuestras circunstancias históricas, no para justificarlas, sino para poder habitar en ellas, no como un extraño, ¿cierto? Pero eso es un esfuerzo comprensivo, interpretativo, que requiere humildad y apertura, que se impongan, que esa humildad y esa apertura se impongan a la premura por imponer la tesis que hoy tiene el grupo que está en el poder, ¿no? Me parece que esa humildad y esa apertura no están lo suficientemente extendidas en el ánimo de los que dirigen los procesos en curso, porque requiere que el objetivo no sea, como suele pasarle a nuestras élites, reemplazar un modelo por otro, sino volcarse sobre esta realidad sistemáticamente olvidada, a ver qué tiene ella para decirnos, a ver cómo ha elaborado su trayectoria histórica, cómo entiende su pasado, cómo entiende ser chileno, donde probablemente la respuesta sea totalmente inesperada, porque de hecho, en otros estudios donde se pregunta en qué consiste la chilenidad, las respuestas siempre suelen ir por el lado de ciertas disposiciones, ser solidarios, introvertidos, acogedores, desconfiados, y así, ¿no? Esta renuncia a ese esfuerzo reflexivo me parece que reproduce la fractura que está en la base de nuestra crisis y que tantos convencionales curiosamente quieren reparar, ¿no? No se trata entonces, con esto cierro, de modificar, de cambiar un discurso identitario por otro, me parece, sino poner nuestra institucionalidad en el ámbito que le compete al servicio de sus destinatarios,
como el lugar que refleja y no que impone una identidad que ya opera de forma efectiva en nuestra cotidianidad. Basta volver sobre Violeta Parra o Gabriela Mistral, pero que nadie se interesa en conocer. Muchas gracias. Bueno, muy difícil comentar sobre todas las reflexiones, que además son todas muy interesantes y apuntan a muchas más cosas de las que uno alcanzó a siquiera esbozar, así que muchas gracias por traté de anotar lo que dijo cada uno. Solo así como tesis general, algo que mencionaron creo que casi todos, esto de que estamos en un problema que es global, que no es exclusivo de Chile, pero que al mismo tiempo tiene una particularidad en nuestro caso, que es el hecho de estar en medio de este proceso político, ¿cierto? Como tan importante, tan fundamental. Entonces, eso hace que adquiera una naturaleza distinta el problema. Y que, claro, y otro elemento distintivo es que este proceso constituyente parece estar, que era lo que yo trataba de plantear, tener como telón de fondo o estar vinculado a una disputa más profunda que no es solo pensar nuevas reglas o cómo corregir los problemas de las reglas que teníamos, sino articular efectivamente un nuevo orden, ¿no? Y en ese sentido quizás sirve una fórmula que dijo la Sol en una de las primeras columnas, no sé si después de que se firmó el acuerdo de noviembre del 2019, que decía que el desafío que va a tener ahora esta nueva constitución ya no va a tener el problema de ser hijo de la democracia, pero sigue teniendo encima la carga de la prueba para ser guardiana de la democracia. Lo decía mucho más bonito, pero eran esas las dos ideas, ¿cierto? De una cosa es ser hijo de la democracia y otra cosa es ser guardián. Y para ser guardián o guardiana de la democracia creo que se requieren una serie de condiciones que no me parece que estén hoy día. Y una de las que más me preocupa, aparte de lo que se ha hablado mucho, esta falta de distancia crítica, de recepción a la crítica externa, ¿cierto? Que se presenta como coro catastrofista, como poderes fácticos, en fin, hay muchos ejemplos, uno más preocupante que el otro. Pero a mí lo que más me preocupa, no solo que esté en desacuerdo con esas tesis dominantes que creo que van a terminar permeando esta nueva carta, sino que esté sustentada en una muy equivocada lectura, comprensión de la realidad, y que por lo tanto choque brutalmente con ella. Eso me preocupa mucho. Lo formuló de forma muy sencilla Pepe Out en una entrevista hace unas pocas semanas. Dijo, los ruidos que están haciendo, había una disposición ciudadana al reconocimiento constitucional indígena, por ejemplo, muy fuerte, de mucho apoyo. Y en cambio el tema del pluralismo jurídico está empezando a hizo mucho ruido. Hizo ruido en el sentido común, dijo. O sea, ojo los convencionales que están empezando a chocar con el sentido común. Y ahí ya el problema no es solo a nivel de élite, ¿cierto?, sino de la ciudadanía. Y eso hay que tomárselo en serio y no lo podemos responder desde la idea de que la gente es ignorante, está manipulada por los medios, en fin, que es lo que se tiende a responder, ¿no? Algunos convencionales salieron a decir, ¿sabrá la gente, le habrán informado que en otros lados existe esto? O sea, no hay nada que preguntarse a partir de este ruido que genera en la ciudadanía, ¿cierto?, el tipo de normas que se aprueban. Y eso a mí me preocupa mucho, ¿no? Ese choque con la realidad. Porque y que creo que ese choque con la realidad es muy difícil de evitarlo si predominan el tipo de premisas que están permeando las normas que se aprueban. O sea, en mi caso ni siquiera es una preocupación con las normas mismas, que también, sino con su fundamentación. Que sale poco en las normas que finalmente se aprueban, ¿no? Pero cuando se hicieron las propuestas de normas sí aparecía esa fundamentación. Y ahí es donde más aparece, aparte de los discursos, obviamente, estos conceptos, ¿cierto? Y eso me inquieta porque, aparte de que uno puede decir es ideológico, es sesgado, es manipulado, esas premisas y esa interpretación de nuestra trayectoria, es que al totalizar, por así decir, al reducir nuestra historia, aunque sea exclusivamente la historia institucional, a una historia de imposición del poder de una élite sobre el resto,
se está, ¿cómo decir? Se desconoce la pluralidad de esta historia que la misma Sol destacaba, ¿cierto? Donde participan tantos actores, una historia que no se reduce a los grupos de poder, ¿no? No es solo que sea falsa esa tesis, sino que además desconoce el protagonismo de múltiples actores en la historia de esta institucionalidad, ¿no? Y que hace, porque yo sí confío en el sentido común de la gente, y creo además que la convención sigue siendo, sigue teniendo los mismos problemas de fractura y distancia respecto de la sociedad que tenía la política tradicional. Es que mi sensación es que las personas no tienen esa hipótesis de su historia. Esto lo decían muchos estudios a propósito de los 30 años, ¿no? Y que obligó, por ejemplo, a Gabriel Boric a ir moderando su discurso para la segunda vuelta, ¿no? Uno podrá decir si eso va a transparentarse ahora en su gobierno, pero al menos en su relato, él tuvo que cambiar su estrategia retórica, en parte porque se dio cuenta que las críticas al modelo no eran totales, ¿no? La gente siente que tiene cosas que cuidar, no solo suyas, sino de lo que se ha construido, ¿cierto?, en esta historia, ya sean los 30 años, ya sean los 200 años, la historia que sea, ¿no? Y ese desconocimiento arbitrario digamos, de la riqueza en sus luces y sombras de nuestra herencia, de nuestra historia institucional y política, en fin, me parece que está destinada tarde o temprano, no sé si en el plebiscito, pero sí en su implementación, en fin, a tener severos problemas de implementación y generar muchas dificultades. Y eso me inquieta mucho. Me inquieta también, me tocó conversar la semana pasada con dos convencionales de mundos distintos, con Andrés Cruz y Ruggiero Cosi, sobre pluralismo jurídico. Y ellos, los dos, subrayaban a propósito del tema indígena que los preocupaba incluso una suerte de discriminación invertida, ¿no? Que es lo que yo traté de formular antes. Un esencialismo respecto de estas comunidades indígenas donde no hay necesariamente un conocimiento de su realidad actual como para reivindicar estas autonomías o proponerles, ¿cierto?, o sea, que su derecho consuetudinario, ¿cierto?, pueda cumplir funciones a nivel interno, ya externo es otra cosa, pero incluso interno, ¿no? Como que se les estuviera imponiendo a comunidades que han vivido sus propios procesos de transformación, de evolución, como cualquier sociedad, volver a fórmulas, ¿cierto?, previas, ¿cierto?, de pureza, legal, en fin, institucional, que quizás no tienen nada que ver con sus formas de vida, ¿no? Entonces, nada, ese es el tipo de cosas que a mí me preocupan y que no sé qué solución tienen, pero porque además creo que el predominio de esta mirada, ¿cierto?, lo que decíamos antes de una hipótesis de nuestra historia como pura dominación, en fin, creo que llega por muchos lados, por la formación en las universidades, no sé, no lo tengo claro, por resquemores, ¿cierto?, a nivel de grupos de poder, en fin, ¿no? Pero mi inquietud es esa, que choque con la realidad y que con quien termine siendo más injusto todas estas transformaciones sea justamente con esas personas comunes y corrientes en nombre de las cuales todos estos grupos hablan, ¿no? No sé si con esto voy a responder a lo que decía Pedro a propósito de cómo en esta cultura audiovisual, ¿cierto?, en este nuevo horizonte de las comunicaciones, en fin, podemos pensar el problema de la identidad de los pueblos latinoamericanos. A mí me pasa que no sé si va a estar de acuerdo con mi fórmula, pero yo incluso he pensado en algunos momentos lo que ocurre en la convención como una venganza de la cultura audiovisual, una reivindicación vengativa de la oralidad sobre la escritura, ¿no? A propósito de la Sol que decía esta crítica de la modernidad, así, no solo del Estado Nacional, sino de la modernidad,
yo a veces la he formulado así, ¿no? Esta cultura audiovisual que está muy bien representada por muchos de los grupos que llegaron a la convención, ¿cierto? Porque ocuparon esos soportes para generar vínculos con la ciudadanía, para hacer sus campañas, etc. Le hablan a su gente a través de las redes, ¿cierto? No en los espacios tradicionales, en fin. Por momentos mi sensación es que incluso pretenden como reivindicar a esta oralidad que habría sido dominada, abusada, pasada a llevar por la escritura, vengándose de esta escritura, ¿cierto? Pretendiendo desmontarla. Y nada, eso está destinado a volver a erigir un nuevo dominador, avasallador, destructivo, en fin, ¿no? En fin, no quiero alargarme, ¿no? Esa es como una reflexión general solo para subrayar el tipo de inquietud que a mí me embarga y de cómo en la medida que estemos prisioneros, la convención sobre todo esté prisionera de esa hipótesis dominante, porque no es la única que hay adentro, pero de esa hipótesis dominante respecto de nuestra historia, de nuestro pasado, creo que es muy difícil que eso no permee de una u otra manera el texto. Y mi gran inquietud es que eso choque con la realidad, vuelva a enojar a esta ciudadanía frustrada porque no encontró ahí lo que esperaba encontrar respecto a las propias expectativas que tenía este proceso, y que solo se configuren nuevas oligarquías más poderosas, sin control, ¿cierto? A niveles locales, ¿cierto? En fin, podríamos ver muchos ejemplos de eso, pero eso como para responder algo de lo que cada uno de ustedes planteó y que nada, me deja pensando, así que muchas gracias.